Bienvenidas a mi canal Hablando con las Chicas. Olguita y su madre. Yo estoy, bueno, más que orgulloso y feliz. Cariño, preséntate, porfa. ¿Yo? Oye. Tú. ¿Ah, yo? Sí, a mí ya me conoce mamá. Ya. Me llamo Pepi y soy la mamá de Olguita. Bienvenida a mi canal, bienvenida. Gracias. Eres madridista, veo. Uy, igual sí. que tu hija. Tú Sí, se lo sí. pegaste, tú se lo transmitiste. No, se lo transmitió su padre. Ah, ya. Su padre, bueno, pero yo lo traigo de mi familia. O sea, mi padre lo era, mi padre era más de toros que de fútbol, pero a la hora de ser de fútbol era del Madrid. Mi madre, mis hermanos, todo, mi sobrino. Bueno, aquí tengo algunos sobrinos aquí que son del Barça. Esos son renegados. Pero bueno, algunos son del Barça. Me los traes un día para darle... Uy, están lejos. Su cuota. Viven aquí en Cataluña, pero... No, pero te digo yo? Por internet. Ah, bueno, es difícil ponerse en contacto con ellos, porque yo esto de internet no se me da mucho. Lo toco un poco, pero... Bueno, pero aquí bienvenida, de verdad, estoy muy contento. Olguita, yo le pregunté mientras tú hacías tus cosas, y él me dijo, yo quiero hablar del Madrid. Y la verdad que yo venía con otras intenciones, pero si ella... Sí, bueno, no sé. Dime, Tepe, mira. Que lo que quieras me lo preguntas y te lo digo. Pues ya mismo te pregunto, ¿cómo es posible que viviendo en Cataluña, naciste en Marruecos, me dijiste? Sí. ¿Por qué eres del Madrid siendo tan la distancia, pues, de entre Madrid, Marruecos, Madrid, Castelldefels? ¿Por qué eres madridista? ¿Y por qué te conseguiste un hombre madridista? Y bueno, eso fue el azar. Eso fue el azar. Pero toda la familia de mi marido también eran del Madrid. Pero yo soy del Madrid porque mi hermano, que le gustaba mucho el fútbol, mi hermano, bueno, cuando veía un partido por la tele, en Marruecos lo oía por la radio, que era impresionante. Pero cuando lo veía por la tele, aquí, cuando ya teníamos tele, es que te estoy hablando de hace casi 60 años, ¿no? Me vine con 9, voy a cumplir 69, o sea, hace casi 60 años. Mi hermano se ponía a ver el fútbol, un partido de fútbol del Madrid, y casi no podía verlo porque estaba todo el rato yendo al lavabo a hacer pipí, yendo al lavabo y viniendo, y yendo y viniendo. Se ponía súper nervioso el Tito Lolo. Y bueno, y yo es que siempre, y luego en Marruecos, mi familia, nosotros teníamos familia allí. Mis tíos, un hermano de mi madre, el más pequeño, y mi tía, que eran mis padrinos, mis tíos tenían mi prima, que tiene 6 años más que yo, y mi primo, que era 10 meses más que yo. Y mi primo ya era del Madrid, de pequeñito, con 7, 8 años, o sea, con 6, 7 años, y hacíamos con las chapas de la cerveza, las recogíamos en la calle y con tela blanca las forrábamos, le poníamos una foto recortada de algún periódico de los futbolistas del Madrid y los nombres. Entonces me sabía los nombres de los jugadores y jugábamos con un garbanzo, el garbanzo era la pelota y nosotros dándole a las chapas con los dedos y jugábamos al fútbol. O sea, yo es que yo era del Madrid, claro, jugábamos con otro equipo, el equipo que fuera. El Barça entonces no se oía mucho, no sé. Jugábamos pues con el Atlético Madrid, con el Bilbao, con el Atlético Bilbao, con el Valencia. Pero es una belleza el cuento. O sea, estamos hablando de la historia de hace más de 60 años, ¿no? Y tanto, y tanto. Oye, qué bien. ¿Y por qué ese madridismo en toda España? ¿Cómo creció todo eso? Porque he sentido, como Quillo dice, que la mitad del mundo es madridista y la otra mitad antimadridista, ¿no? ¿Cómo llegan a ser madridistas? ¿Se encargó el Madrid de viajar, o era por las noticias y por los partidos y por
la televisión, la radio. Yo no sé. Antes, cuando yo era pequeña, decían que el Madrid era el club de Franco, ¿vale? Relato. Pero yo nunca lo he visto así, ¿vale? Porque yo supongo que Franco le gustaba el Madrid porque el Madrid siempre ha sido el mejor. Es que ha sido el mejor casi del mundo. Entonces, bueno, y yo veo a veces por la noche que yo me acuesto muy tarde y cuando ya se acaba todo lo que dan en la cadena del Madrid, suelen dar cuando las ONGs que tienen de los niños que tienen en varios países subdesarrollados, que los niños los quitan de la calle, están en el colegio, los enseñan a jugar, cuidan a su familia y bueno, y está todo el mundo contentísimo. Yo creo que por eso el Madrid hace muchísimo por el mundo. Y se ha encargado de eso, ¿no? Sí, exacto. Y sobre todo por el tercer mundo. Y sabes, tío, también lo que pasaba que a principios de los años 60 el Madrid lo ganaba todo. Entonces yo creo que también la gente empezó a seguirlo porque le llamaba más la atención, ¿no? Y yo creo que un poco esto, pues, igual se fue inoculando ese virus y yo creo que ganó muchos adeptos así, pero es verdad que daban todos los partidos. Por la tele en esa época quizás no tantos, era la radio sobre todo. También es verdad que en esa época había poca gente que tenía tele. A lo mejor había una tele por calle o por bloque y entonces se juntaban todos a ver el partido en la casa de alguien o en el bar porque había muy pocas teles, no es como ahora que en cada casa hay más de una. Como en todo el mundo. O en todas las... Claro, yo ya he vivido la época que en todas las casas había tele, al menos una tele sí que había en todas las casas, pero claro, ella cuando era pequeña no había tele en casi ningún sitio, entonces esto también era una manera como de contagiarse, porque alguien iba a ver el partido, a otro le gustaba, lo empezaban a seguir, cuando había partido en la radio todos se juntaban también a escucharlo y como siempre ganaba. Por eso me llama la atención, porque hay una mitad que no quiere nada al Madrid, porque no usa el sentido común de ver todo lo bueno que hace el Madrid. Porque al margen de que es ganador y todo lo que tú quieras, hay un trabajo social, hay un trabajo emocional, hay un trabajo geográfico que nos ha llevado a que nosotros tres estemos aquí hablando del Madrid 60 años, porque yo voy a cumplir 66, ¿entiendes? La vida entera con el Madrid y la verdad es que me encanta la historia y la manera de ver las cosas. ¿Ibas a decir algo, Tepi? Sí, perdona, es que tengo bronquitis. Pues resulta que el Madrid siempre se dice, hay una mitad que es el Madrid y una mitad antimadridista. Yo creo que no. Yo creo que es un 75% Madrid y un 25% antimadridista. Porque el Madrid es como una familia. Yo cuando oigo hablar al Florentino, oye, me llega al corazón porque es una familia. Nada más tienes que ver cómo se llevan los jugadores en el campo y en el vestuario. O sea, todos son como familia y tratan a la gente. O sea, ahí yo no veo los jugadores envidia con otros equipos, con otros rencillas. No lo veo y sin embargo en el Barça lo he visto siempre. Ese celo, ¿vale? Como el que le tiene celo a un hermano, algo así, ¿vale? Por eso siempre han dicho, es que el Madrid es de España, es de Franco. No era cierto. Bueno, y de hecho, el de los reyes, me parece que el rey emérito, no, pero el rey que tenemos ahora me parece que es del Atlético Madrid. Sí. No es madridista. Sí, sí, es cierto. O sea, bueno, pienso que siempre se dice una mitad es madridista y la otra mitad antimadridista. No. Yo creo que mucho, mucho, mucho es madridista. El 25% hace mucha bulla. Eso sí. Bueno, más que nosotros, más que el otro resto, porque el resto del Madrid tampoco le importa tanto que ser los mejores ni ser, no sé, son ellos. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con mi madre. ¿No? No.
No, para mí sí que, bueno, aquí en Cataluña yo lo hablé cuando fui al Charlando con Quillo, que esto tuvo cierta polémica y tal, porque además Eddie 92 lo comentó y no estaba de acuerdo, pero bueno, tú sabes que Eddie es un amor también. Yo decía que aquí en Cataluña hay un 60-40, ¿vale? Es decir, en lo que es la franja litoral, como en los años 50, 60 y 70 hubo mucha inmigración de otras partes de España, especialmente Andalucía, Extremadura y tal, pues todo lo que es la franja litoral está muy equilibrado. Yo creo que es 50-50, ¿vale? Pero ya en el interior ya no, está más, evidentemente está más a favor del Barça, ¿no? Entre quizás pues un 70 y un 30. Pero al final yo creo... En Cataluña. Sí, hablo de Cataluña, porque el resto de España sí, fuera no puedo decirlo tanto. Entonces, yo creo que al final en Cataluña se equilibran un 60-40, es decir, un 40% es del Madrid y un 60% es del Barça, pero igualmente está bastante igualado. Y yo, desde mi opinión, sí que creo que en España es un 50-50. Pero no que el 50% sea el Madrid y el 50% sea del Barça, sino que el 50% es del Madrid y el 50% es antimadridista. Porque también lo que dice Jorge, la gente elige un equipo, ¿vale? Y si no es del Real Madrid, elige ser antimadridista. Y luego ya se busca otro equipo. Sí, eso sí. Yo conozco amigos que primero son antimadridistas y luego son del Barça, pero son antimadridistas primero, que es algo que yo nunca he entendido. Porque, bueno, a mí me gusta el fútbol y yo sería de un equipo y luego ya odiaré a quien sea, pero primero soy del equipo que yo elija, ¿no? Bueno, Olguita, mira, voy a poner la hora y el día. Nosotros, esto es un jueves a la 1:47 hora de Caracas. Hace 3 horas subí un video que cuando lo escuches te vas a impresionar, porque acabo de decir exactamente lo mismo. En un video, Olguita y yo no hemos hablado de esto, es, generalmente hacemos los videos de manera casual para que cada uno dé su opinión, así que yo no estoy, ese video salió hace 3 horas y dije exactamente lo mismo. Es verdad que yo no quiero ver ganar al Barcelona, pero primero quiero ver ganar al Madrid. Es lo que más me interesa, lo que más me importa, y veo que ustedes dos están de acuerdo conmigo de que a veces no se puede entender cómo esta gente vive. Yo me imagino lo que han tragado entonces con la Champions, con la 14, ¿no? Buah, con todo, hemos tragado con todo. Sí, a ver, la época buena del Barça, que fue pues realmente desde 2006 hasta 2012, fue dura. Fue muy, muy, muy dura, mamá? Con Messi aparte hemos tragado muchísimo, por eso no... A ver, deportivamente, porque personalmente le deseamos siempre lo mejor, es una persona y no... Esto, desde luego, a él y a su familia, pero deportivamente lo odiamos. No podemos con él. Lo siento. Porque aparte nos han metido, en España en general, pero aquí aún más, nos han metido mucho relato de Ronaldo es el malo, Cristiano Ronaldo es el malo y Messi es el bueno. Y nosotras ya veíamos, nosotras y mucha otra gente, ya veíamos que, además una de las cosas que yo valoro siempre de Cristiano, ¿no? Lo que dice Iñaki, es nuestro cretino. Sí, pero va de frente. O sea, él es una persona sincera. Y te caerá mal porque es un chulo, porque es un engreído, porque tiene un ego desmedido, pero va de frente. Pero Messi no es así. Messi es un falso. Va de que es humilde, pero no lo es. Le van a cerrar el canal, Alberto, por tu culpa. Es un falso. No. Lo siento. Yo digo lo que siento. Déjala que diga. Pues sabrás que el lunes viene a mi canal el más antimadridista que yo haya conocido. El que más me hizo sufrir. Sí. Él es el que más me hizo sufrir porque él era un adolescente, 17, 18 años, cuando Pep, Messi, Ronaldinho y tal. Y la verdad es que fueron años duros para el Madrid. Hasta que llegó Mourinho fue duro. Ellos ganaban todo, y yo tragaba y tal. Entonces, después cuando yo venía y le decía, mira, no, pero recuérdate de Pep, le digo, no, si nos vamos a recordar, tú estás perdiendo. Pero sí, esa época sí fue fuerte para nosotros los madridistas, muy fuerte. Hasta que llegó Cristiano, dijo, yo estoy aquí, tranquilos, yo estoy aquí. Ese es el mejor partido de la historia, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, cómo no. Y aparte luego también en las ruedas de prensa, esto también era muy complicado porque era baño y masaje a Guardiola y bueno, y atacar continuamente a Mourinho. Yo me ponía enferma con las ruedas de prensa porque me daba mucha rabia el tipo de preguntas que se le hacían porque era para hacerle saltar. Y a ver, Mourinho también desde mecha corta, ¿no? Tenía su carácter y saltaba.
Pero bueno, la 14ª, mamá, ¿cómo la hemos gozado? ¿Cómo la hemos vivido? Y yo la sigo viendo por la tele, ¿eh? La sigo viendo en diferido. Sí, no hemos podido vivir juntas esos partidos porque yo me iba a verlos por lo mismo. Mi madre tampoco tiene Movistar. Mi madre, la pobre, tiene una pensión bastante justa y la tele, ver el fútbol aquí es muy caro, ¿vale? Es alrededor de 120 euros al mes, depende qué canal, o sea, depende qué paquete cojas, es caro, es muy caro. Entonces, yo la única manera que tenía de verlo era en casa de David, porque entonces teníamos, ahora tampoco, pero teníamos una parabólica que podíamos pillar unos canales pirata que tal, entonces lo podíamos ver. Y yo a veces le pasaba el enlace a ella, pero para ella era un poco complicado. Entonces, ella lo que hacía era, desde el canal de televisión del Real Madrid, conectabas con el partido, tú el partido no lo veías porque estaba enfocado quizá pues a Ancelotti, al banquillo, a lo que fuera, pero escuchabas los comentarios, es como si lo escucharas en la radio y luego pues bueno, veías el ambiente y tal. Y cuando se acababa el partido, entonces ella lo veía entero desde el principio, pero lo íbamos comentando. Sí, primero hacen el análisis y luego lo van dando el partido. A lo mejor casi cada noche dan algunos de los buenos, de los que ganan. Yo entonces te voy a no sufres. que veas una cosa que se llama Memorias de Fútbol. Él se llama, creo que Rubén Martín. No, mentira. No me hagas caso cómo se llama. Se llama Memorias del Fútbol porque tienen un programa de 19 minutos con todo que ya yo he visto. Mi esposa me dice, ¿qué va? ¿La vez número 147? Le digo, yo creo que sí. Esta es más de 100 lo he visto porque es una cosa extraordinaria. Todo lo que pasó en esa 14, cómo lo disfrutamos y cómo lo vivimos, ¿ah? Sí, mira, yo el otro día estaba en tu casa y no me acuerdo qué estaba haciendo o qué, que total, no me gustaba lo que estaban dando en la tele e hice un poco de zapping y nada, eran los últimos 20 minutos que me iba a venir para mi casa y estaban dando un resumen de lo que era el partido de vuelta en el Bernabéu contra el City. Y yo me emocioné igual. Ya sabía lo que iba a pasar, porque lo sabía, pero ostras, es que otra vez, yo cada vez que veo ese partido, en especial se me saltan las lágrimas en el minuto de que anuncian los 6 minutos que quedan. Eso. Que el campo se vuelve loco. Es que es maravilloso, es maravilloso. Y luego, claro, el gol de Benzema en la prórroga de penalti, que además yo ese lo grité como si me fuera la vida. Es que es algo que da igual las veces que lo veas, porque ya hace un año y lo miras con distancia y se supone que, bueno, que es como más... Se te ha olvidado, pero es que esto no lo voy a poder olvidar nunca. No se olvida. Además, ¿cómo se llama? El malos pelos que le digo yo. Marcelo. El Marcelo. El Marcelo estaba nervioso esperando que ya se iba a acabar el partido y estaba así, cogiéndose los pelos y yo digo, sí. le va a dar algo. Estaba cogiendo a Ancelotti, es muy bueno también, porque está cogiendo a Ancelotti llega un punto que me dice, déjame, que tengo que dirigir el partido. Sí, pero el otro estaba ya que no podía más, se subía por las paredes. Yo estoy harta de verlo por las noches, como yo me acuesto muy tarde porque no tengo sueño, y muchas veces dan... Mira, y la otra noche vi uno de cuando jugaba el Mori, Roberto Carlos, McManaman, bueno, Raúl. No sé si era la séptima, me parece que fue la séptima. No, McManaman era la octava. O la octava. ¿Cómo iban vestidos? La ganaron. De oscuro y... De negro. La octava. Sí. La octava. Pues lo vi entero el partido que lo dieron, lo vas dando. Entonces, yo esos partidos los he visto, pero es que me sigo emocionando igual, como dice ella. Y el final y cuando levantan la copa, es que me encanta. Lo siento, pero claro, lo disfruto. Pero es lo que yo le digo a la gente, mira, es gratis. Porque estábamos muy emocionados ahí hablando de la 14 y de lo que ha sido la historia del madridismo. A mí me encantaría que me siguieran hablando un poquito de... por ejemplo, ¿tu hermana también es madridista o no le gusta el fútbol? Sí, ella es muy madridista, le encantaba el fútbol, era igual de hooligan que nosotras o puede que incluso más, pero sí que es verdad que en los últimos 8 años, 7 años lo ha dejado de ver, ¿vale? Se ha enfriado porque, bueno, al no poder ver tanto el fútbol por la tele porque era complicado, luego
la pareja que ella tiene no le gusta el fútbol, entonces, bueno, ella le gustan mucho más, por ejemplo, las motos, ella sí que sigue el campeonato de motociclismo, sí, exacto, y tal. Y bueno, ha dejado de seguirlo, pero bueno, a través de nosotras sí que lo sabe y cuando hay un partido importante sí que lo ve y me pregunta mucho, pero es verdad que hace 7 años que ya no, pero antes sí, porque además en 2023, joder, en 2003, siempre me equivoco con esta fecha, en 2003, hace justo ahora 20 años, fuimos al Bernabéu y fuimos los 4. Y entonces, cuando se aproximaba el autobús del Real Madrid, yo me acuerdo de mi hermana ahí en la Plaza de los Sagrados Corazones con una bandera gigantesca, ahí que casi el autobús la atropella, que tuvimos que decirle, pero a ver. Y sí, ella era muy forofa, pero bueno, en los últimos años se ha enfriado. Claro. No, pero veo que es una familia madridista, ¿no? Y tu padre los llevó al Bernabéu a tratar de ver un partido. Claro, es que qué ilusión hace el Madrid, es tremenda, tremenda. Sí, y mi abuela, la madre de mi padre, mi abuela si perdía el Madrid o ganaba el Barça, tal, mi abuela se enfadaba y no cenaba. Mi padre eso no lo hacía, le molestaba, pero él seguía con su vida. Pero mi abuela, su madre, mi abuela sí, era muy, muy, muy madridista, mi abuela también. ¿Y cómo es vivir en Cataluña siendo madridista? Bueno, se sobrelleva. Te callas cuando te tienes que callar y cuando puedes hablar, pues hablas. Buena esa, sí, bien tirada ya está, esa. Sí. Ya está. Pero en líneas generales es una rivalidad y no una enemistad, ¿no? Y ya está. ¿O bueno. no? Ahí Olguita no puso cara. Bueno, te voy a decir una cosa. Nosotros hemos tenido amigos muy, 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 muy amigos, más que casi familia, que ellos han sido del Barça y nosotros del Madrid. Y hemos convivido juntos, hemos sido felices juntos, nos queremos un montón. Y bueno, nunca ha habido ni peleas, ni enfados, nada. Y ellos han sido muy, muy del Barça y nosotros muy, muy del Madrid. Pero como debe ser, por el amor de Dios. Sí. Mira, ya que estamos entrando en eso, yo te puedo decir que esa clase de odio, cuando no es así como tú lo dices, lleva a la gente y a los pueblos a olvidarse del por qué están peleando. O sea, ya no tiene sentido nada. Y eso no puede ser. No puede ser. Yo cuando veo parejas que va ella del Madrid y él con la franela del Barcelona y van agarrados de la mano, yo soy un hombre muy feliz. O sea, a mí no me gusta el Barcelona, todo, sí, así, porque David no es del Madrid. Sí, David es del Madrid. Mi expareja es del Barça. Muy del Barça. Muy del Barça, pero bueno, es una persona sensata porque si no hubiéramos acabado como a palos, ya te lo digo. Entonces, sí, más de una vez ha pasado esto de ir él con la camiseta del Barça, yo con la camiseta del Madrid. Y a mí no se me olvidará nunca un día que fui a tu casa y tenía el Javi una bandera gigante del Barça puesta en el balcón, porque habían ganado, me parece que la Liga o algo así. Sí, puede ser. La hubiera roto. Sí, ese día casi se queda sin yerno, casi lo echa de la familia y a mí mi madre aún me sigue recriminando. Oh, sí. Pero tú ¿cómo permitías? Digo, a ver, mamá, a veces en una casa hay que ceder ciertas cosas. Entonces, bueno, él también me dejaba poner mi bandera, ¿no? Y cuando ganaba algo el Madrid, que en esa época ganaba pocas cosas, es cierto, pero yo no la vi. Yo no la vi. Y bueno, pero mi madre esto le sentaba muy mal. Y no me peleo con nadie ni nada, ¿eh? Respeto a todo el mundo, claro. Cada uno puede ser de quien sea y cada uno puede tener las ideas que quiera. Yo no me peleo con nadie ni nada. Pero bueno, siento mis cosillas. No, pero es que es perfecto, la pasión es perfecta. El no querer al rival, exacto, esa es la palabra, no es un enemigo, es un rival. Exacto. El tener, las dos cosas te influyen, el querer ganar, el tener la rivalidad, el tratar de ser mejor que el otro, son sal y pimienta de la vida. Sí, a ver, sí que es verdad que, gracias a Dios, normalmente entre familia y amigos y gente que conoces, hombre, evidentemente no los vas a matar porque sea uno del Barça, el otro del Madrid, se convive bien. Hay veces que se discute más, hay veces que se discute menos, porque yo tenía sobre todo amigos de mi ex
que dejamos de ver partidos juntos, era imposible, entonces, bueno, ¿no? Hay estas cosas. Pero bueno, en general la convivencia es lógica, porque si no estaríamos aquí a palos. Pero también te digo que entre las aficiones, a ver, sí que hay odio real, ¿vale? Lo que pasa es que no es como en un partido en Turquía, para que me entiendas. De todas formas, en los años 80 y en los años 90 sí que era más peligroso quizás ir a un partido de este tipo, porque sí que había los grupos radicales, que había muchas peleas, sí que era más peligroso en ese sentido. Sí que quizá hace pues 25 años, 30, ir con una camiseta del Madrid en Barcelona, a ver, no es que te fuera a pasar algo, pero era más arriesgado. Ahora no, ¿vale? Ahora el ambiente es mucho más sano, porque desde que ya no existe Ultrasur, ni tampoco existen los Boschus Noise, es todo es muy sano el ambiente, hay mucha rivalidad, es cierto, sí. Y vas al estadio y escucharás de todo lo que te puedas imaginar. Pero el ambiente en sí no es violento. De hecho, nosotros tenemos familia en Francia, en Marsella, y bueno, son primos de mi madre y de hecho ya casi quedan más primos segundos, ¿no? Porque al final cada vez la familia es más lejana, aunque tenemos una conexión muy cercana, ¿vale? Es decir, tenemos muchísima relación con ellos, pero ya empieza a ser un poco familia cercana porque son los primos de primos ya casi. Entonces, bueno, hay uno de ellos que es Frédéric, que él es del Olympique de Marsella, con lo cual odia a muerte al al PSG. Bueno, de hecho, toda Francia odia al PSG, menos los parisinos. Y él, como pasaba de jovencito muchas épocas en Barcelona, con otros primos que eran del Barça, pues él es muy del Barça, ¿no? Y ahora ya lleva unos años viviendo en Estados Unidos, pero de vez en cuando venía aquí a Barcelona, entonces nos veíamos y, bueno, ya te digo que nos queremos mucho y tal. Y él, cuando ya empezó a tener hijos, un día vino a ver un partido, creo que fue en 2015, 2016, un partido Barça-Depor, ¿vale? El Barça contra el Deportivo de La Coruña. Y me dijo, prima, yo no sé si llevarme a los niños porque es que en Francia, Francia el ambiente es bastante peligroso. Si te fijas, el Olympique de Lyon muchas veces sale por la tele, invaden campos, hay bengalas, es decir, el ambiente es muy tenso, hay mucha violencia en el fútbol en Francia. Y él me decía, me preocupa un poco porque no sé cómo es el ambiente. Le dije, mira, primo, aquí tranquilo porque puedes llevar a los niños a cualquier partido y menos contra el D porque la rivalidad es... Otra cosa es contra el Español o contra el Madrid, que es un poco más tal, pero... Y ni aún así, puedes ir tranquilo a llevar todos los niños a los niños a cualquier partido. Y los llevó incluso a la más pequeña, que en esa época era pequeñita porque igual tenía 4 años o así. Y sí, cuando terminó el partido me dijo, hostia, pues tenías razón, el ambiente es súper sano, lo hemos pasado bien, nunca he tenido ningún momento de que me sintiera inseguro por los niños ni nada. Esto es verdad que ha cambiado, pero hace 30 años el ambiente era bastante más tenso. La primera vez que vino el primo aquí a Barcelona, vinieron a mi casa y él venía recién casado con su mujer, no tenía hijos todavía, venía su madre con su marido y él y su mujer, venían los 4. Y mi marido, su padre, los llevó, porque él ya era del Barça, lo llevó al campo del Barça, le enseñó todo, le enseñó el museo todo. Bien. Y el chaval se quedó súper contentísimo. Y mi marido era muy del Madrid, ¿eh? Sí, mucho. Bueno, pobrecito, no sé cómo no dio. Yo llevé a mis hijos, mira, Barcelona es una de las ciudades más hermosas del mundo, eso no hay duda. Y yo fui al Camp Nou y los llevé y les enseñé y tal, con la franela del Madrid puesta, pero los llevé. Y creo que eso es lo que uno tiene que enseñar a los hijos. Pues mira, está el primo que no se lleva muy bien con nosotros, pero es nuestro primo. Y ya está. Sí, además mi padre consiguió un Oscar, porque era justo cuando era la Supercopa de España, cuando era lo que tenía que ser y no lo que han inventado ahora en Arabia. La Supercopa de España simplemente era un partido que se jugaba entre el ganador de la Liga y el ganador de la Copa del Rey. ¿Vale? Y esto se jugaba, era un torneo de verano que no tenía ninguna importancia hasta que no la ganó el Barça, como pasa siempre, que entonces empezamos a hablar de sextetes y tripletes que se inventan, ¿vale? Hasta entonces era un torneo de verano que nadie le daba importancia. Ese año ganó la Liga el Barça, hablo del 99, y aún estaba Figo jugando ahí.
y el Valencia había ganado la Copa del Rey. Entonces jugaron un partido, además siempre era doble partido. Primero se jugó en Valencia y el partido de vuelta se jugó aquí en el Camp Nou y mi padre consiguió entradas, además en un córner, que me acuerdo que mi padre y mi primo flipaba, me decía, guau, es que he visto sacar el córner a Figo y lo tenía delante mío. Y mi primo siempre se acordaba de eso, de mi padre, ¿no? Cuando él volvió más veces, que a lo mejor ya no pudo coincidir con mi padre porque luego mis padres se separaron, ¿no? Y a lo mejor mi padre, que ya vivía más lejos, no lo pudo. Ostras, siempre me acordaré de tu padre cuando me llevó allí a ver el partido, lo querré siempre, porque claro, mi primo eso lo vivió y ya tenía 24 años mi primo, que ya estaba casado, o sea, no era un niño. Y luego cuando murió mi padre y tal, también me dio las condolencias y me dijo, prima, siempre me acordaré de tu padre porque siempre me trató muy bien, pero especialmente eso que para mí fue muy importante. Sí, bueno, obviamente hay momentos en los niños, adolescentes, jóvenes, en todos nosotros que no vamos a olvidar. Yo fui al primer partido de mi vida con mi hija de 10 años, te puedes imaginar. Y un señor le prendió un tabaco así de este tamaño a la pobre niña, me tuve que cambiar con ella y lo miraba yo y él no lo apagó, pero botaba el humo para otro lado porque se me iba a ahogar la niña, pero igual ella nunca se olvida, nunca. Vimos a Raúl, a Casillas, toda esta gente bella. Bueno, me ibas a decir algo, Tepi. Sí, la primera vez que fui al campo tenía 17 años aproximadamente. Fui al campo del Barça y jugaban con el Betis. Y estaba detrás de la portería del Betis. Uy, pero tenemos otros problemitas de internet. De internet. Voy a cortar esto aquí, no vaya a ser que se me complique. Me tienes que preparar un plato especial cuando yo vaya a Castelldefels a visitarlas o a llevarme a un restaurante. Tepi, ya empieza a pensar. Soy muy buena cocinera, ¿eh? Bueno, ¿y qué me vas a preparar? Mi madre se vende muy bien. Mi esposa no come pescado, empieza por ahí. Ah, bueno, da igual. La tortilla de patatas. Okay. Eso sí, ¿no? Tortilla de patatas, pan con tomate, todo ese tipo de cosas, pues ya está. Miren, las quiero muchísimo, ya yo no se los tengo que decir más. Estoy súper agradecido que hayan venido. Tepi, esta es tu casa. El día que tú quieras hablar de cualquier cosa, pues hacemos un programa de 10 minutos, de 1 hora o de 2 horas, lo que tú quieras. Muy bien. Te quiero mucho, gracias por venir. Tienes una hija encantadora y maravillosa que me quiere más ella a mí que yo a ella. Y eso es difícil, ¿sabes? Gracias, vale. Amigos. Corazoncito, like. Ahora sí, voy a ver cómo hago para empatar esto y salvarlo. Un fuerte abrazo, ¿ah? Chao, tío, chao. Bye, bye, bye.